Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Gracias por estar sintonizando en esta mañana su programa Leyendo la Biblia Juntos. Estoy en la ciudad de Tijuana, Baja California, y lamentablemente, hermanos, estoy teniendo algunos problemas con el equipo con el que normalmente transmitimos cuando andamos fuera. Y esto es por causa de que por alguna razón no está funcionando la cámara y está funcionando el internet demasiado lento, aunque sí hay buena conexión a internet, pero evidentemente es un problema del equipo de la computadora. Entonces, hermanos, bueno, pues para no cancelar otro programa más, decidí hacer el enlace por medio del teléfono celular. Creo que funcione y a lo mejor hasta va a funcionar mejor. Solamente el inconveniente que solamente se puede transmitir por Facebook. Anteriormente tenía otro teléfono viejito que usaba para transmitir en YouTube, ya no lo tengo. Entonces necesitaría dos equipos para transmitir al mismo tiempo en Facebook y en YouTube. Por esta mañana no podemos hacerlo, lamentablemente, y les pido una disculpa a los hermanos que normalmente nos siguen por YouTube. Bueno, pues nada más anticipando y orando que hoy podamos tener el estudio bíblico y que podamos aprender de la palabra de Dios esta mañana. Estamos aquí en Tijuana por la Semana de la Juventud. Es una conferencia de jóvenes que hace la Iglesia Bautista Puerta Abierta aquí en Tijuana. El pastor David Cortés. Justo ahorita, en un momento más, empiezan las sesiones. En una hora más estaremos teniendo que salir para allá, para la iglesia. Y tenemos varias sesiones esta mañana. Hay 3 sesiones seguidas que voy a dar. Una más en la tarde. Y bueno, pues es un día ocupado, una semana también ocupada, pero esta es la primera transmisión que hacemos en el año 2024 y quiero desearles muy feliz año nuevo y quiero agradecerles por su compañía y su apoyo durante el año 2023. Fue un año lleno de bendiciones y un año donde pudimos aprender mucho, sin duda, de la palabra de Dios. Esta mañana nuevamente tuve problemas con la computadora, está totalmente bloqueada. De hecho, no sé si terminó la transmisión porque se bloqueó el programa, totalmente se inhibió, decimos, en este asunto. Y pues lamentablemente, hermanos, ya no se pudo continuar con la transmisión. Pero eso no quita el hecho de que podemos aprender y leer la palabra de Dios. Los que se añadan no podemos compartir. No tengo acceso aquí a los comentarios, no sé por qué. Bueno, creo que sí los podemos ver los comentarios. Si usted pone ahí un comentario aquí en la página de la Iglesia Bautista Las Torres, vamos a poder verlo. De hecho, aquí podemos abrir la página y poder ver los comentarios. Entonces vamos a ir a la lectura, hermanos, de esta mañana. Es el Salmo 48, directamente vamos a leer este precioso salmo, un salmo de victoria, un salmo de gloria a Dios. Y vamos a aprender algo de la palabra de Dios esta mañana. Solamente quiero recordarles y solicitarles de favor que nos apoye compartiendo la publicación. Hoy no tenemos manera de llegar a todas las personas que normalmente llegamos. Compartimos en grupos, compartimos en muchas maneras, pero normalmente dependemos totalmente, y más ahora, de las veces que usted pueda compartir la publicación, las personas que usted pueda etiquetar. Será totalmente lo que nosotros dependamos para que podamos llegar a más personas. Entonces, hermanos, pues vamos a tener la lectura. Vamos a estudiar algo rápido. Tengo que terminar prácticamente en un tiempo muy breve la sesión, la transmisión, pero no quiero que descuidemos ni empecemos dejando más tiempo sin hacer las transmisiones. Bueno, pues nuevamente feliz año nuevo para todos ustedes. Espero que tenga buenos propósitos para este año 2024. Saludamos a todos los hermanos que se reportan. Ahorita vamos a leer los comentarios, pero vamos directo a la lectura de esta mañana. Voy a orar, después leemos y luego meditamos en lo que Dios nos hable a través de este capítulo. Señor, gracias te damos esta mañana por tus bendiciones. Gracias por lo bueno que tú eres y la oportunidad que nos brindas de poder abrir tu palabra. Sí, a veces hay cuestiones técnicas que nos impiden hacerlo de la mejor manera que pudiéramos o quisiéramos hacerlo, pero aún así, Señor, aún así hay posibilidades de leer, de estudiar, de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra.
Por favor, Señor, rogamos esta mañana que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales para mirar las maravillas de tu ley. Háblanos, Señor, te necesitamos. Hoy más que nunca comenzamos un año de transmisiones, en lo cual, Señor, queremos que tu palabra sea lo que nos hable, nos transforme y nos ayude a crecer espiritualmente. Ayuda a cada oyente y permítenos tener un alcance, Señor, a través de este medio, para que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, ese es el propósito, tú lo sabes, y te damos la gloria y la honra y te damos gracias. En nombre de Cristo, amén. Salmo 48 es un salmo de los hijos de Coré, dentro de esta categoría. Si usted se fija, los salmos escritos por estos descendientes de Coré, aquel Coré que se rebeló en contra de Moisés y de Aarón, son agrupados para más o menos, la Biblia tiene ese orden, más o menos por tipo de escritura, y los salmos de David en el primer libro que hablamos, la mayoría son escritos por David, si no es que todos, y en el segundo libro tenemos otros escritores de los salmos, y dentro de los escritores está un conjunto, un grupo de la familia sacerdotal, descendientes de Coré, que, como vimos en la historia, hermanos, cuando Moisés mandó que se apartaran de los hijos, más bien de los de Coré y su séquito, para que no perecieran juntamente con ellos, evidentemente los hijos de Coré, sus propios hijos, le voltearon la espalda a su propio padre porque él estaba mal. Y a veces, hermanos, tenemos que determinar dónde está nuestra lealtad, pero nuestra lealtad siempre debe estar hacia Dios más que hacia los hombres. Como dijeron los hermanos de la iglesia de Jerusalén, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, daremos lectura a este Salmo 48, cántico. Dice el título, Salmo de los hijos de Coré, hermosura y gloria de Sión. Salmo 48, 1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Selah. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente su antemuro. Mirad sus palacios, para que lo contéis a la generación venidera. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Bueno, hermanos, estos 14 versículos es una parte importante de la adoración del pueblo de Israel. Los salmos son cánticos, son poesía inspirada por Dios para adorar al mismo Dios. Dios puso, como dijo David, puso en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a Jehová. Y esto, hermanos, habla de la inspiración que Dios da de su palabra a los escritores como David. David, hermano, recibe lo que se llama la inspiración verbal y plenaria. Es que Dios pone las palabras específicamente en aquellos que escriben la Biblia para que acomoden lo espiritual a lo espiritual, revelan la palabra de Dios para que la escriban tal cual como nosotros la tenemos hoy en día. Algo que le da validez a la palabra de Dios es su origen divino, la inspiración directamente de Dios. Conocemos y entendemos la inspiración de las Escrituras, la revelación de las mismas, pero también la preservación de las Escrituras. Creemos que si Dios es sabio, y lo es, y es poderoso, y lo es, Él es suficientemente capaz para revelar al hombre su palabra.
para darle a aquellos hombres lo que habían de escribir y también para preservarla sin alteración, sin corrupción su palabra. Hay personas que le quitan a la Biblia, hay personas que le añaden. Tiene que entender esto, hermano. Hay muchas versiones de la Biblia, diferentes, es verdad, y a veces varían unas de otras. Pero muchos de los propósitos de sacar nuevas versiones de la Biblia, yo no estoy en contra de que la Biblia sea traducida, sea publicada en más idiomas. Necesitamos la palabra de Dios impresa en todas las lenguas, en todos los idiomas, en todo el mundo. Pero lamentablemente, hermanos, se enfoca demasiado en hacer traducciones cada vez más en un idioma que ya existe, porque hay gente que lo hace a través con motivos de un negocio. Es decir, si la Biblia, que fue, por ejemplo, revisada en 1960, tiene derechos de autor, no se puede usar los escritos de la Biblia sin permiso, y se tienen que pagar regalías a los que usan los escritos de la Biblia. Alguien que quiere publicar una Biblia o vender una Biblia tendría que pagar los derechos de la traducción de esa Biblia a quien le corresponde, que es las sociedades bíblicas, y por 100 años los derechos de autor no permiten que esa Biblia pueda ser usada por otro. Entonces, si yo no quiero pagar regalías de esa Biblia que fue traducida en 1960, pues hay gente que dice, pues vamos a hacer una nueva traducción de la Biblia, como la Biblia Reina Valera Gómez u otras Biblias, y se tiene que hacer una modificación mínima, según entiendo yo, y puedo estar equivocado, pero según entiendo, un mínimo de un 30% del contenido tiene que variar para poder no pagar derechos o regalías de las traducciones de la Biblia. Entonces, y tenemos que ser francos, que muchas de las traducciones de la Biblia o muchas de las versiones de la Biblia se cambian con el propósito que la gente pueda entender mejor la Biblia. Y eso es algo que yo no estoy de acuerdo y no deberíamos estar de acuerdo, porque no se debe cambiar la Biblia para que la gente la entienda. Es totalmente al revés. Debe cambiar la gente para entender la Biblia. Y bueno, cuando tenemos una buena traducción de la palabra de Dios, cuando tenemos los manuscritos originales, podemos apegarnos a ellos y podemos confiar en la veracidad de los escritos que el Señor nos ha encomendado y nos ha dejado. Hay miles, hermanos, miles de idiomas en los que la Biblia no ha sido traducida. Entonces nuestros esfuerzos, en lugar de sacar nuevas versiones de la Biblia, deben estar enfocados en sacar versiones en los idiomas que no existen de la Biblia, su inspiración verbal y plenaria, y también el contenido que Dios nos da, que es totalmente espiritual y totalmente dedicado para nosotros. En el contexto de estos salmos, hermanos, los últimos 3 salmos, 46, 47 y 48, hermanos, de una evidente invasión que hubo a la nación. Hay dos posibles eventos que pueden coincidir con esta invasión a la nación de Judá. Uno de ellos es la invasión posterior de Sennacherib, rey de Asiria, a lo que era, hermanos, la nación de Judá, el rey Ezequías. Muchos comentaristas relacionan estos salmos con esa invasión, pero hay otra historia que pudiera encajar perfectamente con estos 3 salmos, y también hay muchos comentaristas que argumentan que podría ser la invasión en los días de Josías, que tuvieron Amón y Moab, naciones que se unieron para poder atacar a la nación de Judá. Recuerden allá en 2 de Crónicas capítulo 20, hermanos, en 2 de Crónicas 20 tenemos esa historia de la invasión contra Judá, y pudiera ser evidentemente ese contexto. En lo personal, relacionamos un poquito más esta historia porque contiene ahí el salmo donde dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, que fue el mismo mensaje que le dio el profeta de Dios, Jaziel creo que era, al rey Josías, y le dice: no es necesario por qué peleéis en esta ocasión, estad quietos y conoced el poder de Dios. Entonces, estoy parafraseando. Entonces, hay más versículos o más frases que pudieran relacionarse con esa historia.
El caso es, hermano, que el pueblo de Israel, de Judá, enfrenta un peligro grandísimo, que están en peligro de ser exterminados, y ellos, como dice Josías, no sabemos qué hacer, y acuden a Dios para buscar dirección, para buscar sabiduría, para buscar entendimiento. Dios les da respuesta, y cuando ellos empiezan a cantar, Dios hace que los ejércitos que estaban ahí confederados se pelearan el uno contra el otro y terminaron huyendo. Entonces eso sucede en el Salmo, en 2 Crónicas 20, toda esa historia que usted puede leer y ya la mencionamos. Y los Salmos 46, 47 y 48 son resultado evidentemente de la victoria que Dios le da a ese pueblo de Israel. Se incluyen estos salmos en la adoración espiritual en el templo, se le entregan a los músicos principales para que sean agregados a la alabanza. Y bueno, este cántico es como el cántico de Éxodo 15, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo y empezaron a cantar un cántico de victoria para exaltar a Dios. Y este salmo específicamente engrandece a Dios, y en un sentido profético también engrandece la ciudad de nuestro Dios. Y comienza el salmista de los hijos de Coré, que por cierto estaban presentes, mencionados ahí en 2 de Crónicas 20, como encargados de la alabanza, como que estaban dirigiendo los cánticos en el pueblo de Israel, y comienzan exaltando a Dios y diciendo: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Algo que nosotros necesitamos entender, mis hermanos, es que servimos a un Dios que es grande. Muchas veces cometemos el error de nosotros de minimizar tanto el poder como la imagen y la figura de lo que es Dios en un sentido espiritual. Muchas veces cometemos el error de suponer que Dios es una persona, que Dios en un sentido humano, que Dios tiene las limitaciones que usted y yo tenemos, que Dios tiene la manera de pensar que nosotros tenemos, y tenemos que entender, en Isaías 55 dice Dios: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. El dimensionar a Dios de manera correcta nos hace entender la gran diferencia que hay entre la grandeza de Dios y la bajeza del ser humano. Fue Isaías en capítulo 6 cuando se enfrenta a ver la gloria de Dios, cuando puede dimensionar el trono de Dios, que sus faldas llenaban el templo, que había esos seres vivientes, esos querubines clamando santo, 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 exaltando la grandeza de Dios, hasta que Isaías pudo comprender una manera correcta de verse a sí mismo, pudo visualizarse a sí mismo de manera correcta. Y Isaías lo único que puede decir es: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová el Rey. Y es algo, hermanos, que los cristianos necesitamos aprender a dimensionar, que Dios es grande. Dios no es como nosotros. Dios no va a pensar jamás como nosotros, ni va a actuar como nosotros, porque Él es un Dios grande, un Dios que es todopoderoso. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Mientras que no entendamos eso, mis hermanos, usted y yo no vamos a poder comprender quién es Dios, y no vamos a poder servirle de una manera correcta. El creyente puede ver la grandeza de Dios cuando lee la Biblia, y puedes entender y comprender su poder, como en esta ocasión que leímos en 2 de Crónicas 20, como cuando el pueblo de Judá estaba entonando esos cánticos, Dios dio la victoria sin necesidad que el pueblo peleara. Cuando leemos acerca del Señor Jesús, que controlaba los vientos y el mar, y los mismos discípulos decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Que decían los fariseos: ¿quién es este que también puede perdonar pecados? La gente no alcanza a comprender la grandeza de Dios hasta que conoce a ese Dios. Y podemos conocerlo cuando leemos la Biblia, y podemos conocerlo a través de los problemas y dificultades. Cuando enfrentamos grandes pruebas, cuando enfrentamos grandes sufrimientos, hermanos, como el pueblo de Judá enfrentó una invasión de un ejército tan grande que el rey Josías fue el que tuvo que decir: no sabemos qué hacer.
Y el rey Josías fue el que tuvo que clamar a Dios diciendo, Señor, venimos a ti porque no tenemos ni idea de qué hacer ni cómo arreglar. Perdón, hermanos, fue el rey Josafat, que tuvo que decir, no sabemos qué hacer y no sabemos cómo enfrentarlos. Pero vemos, hermanos, que Dios dio la victoria y ellos vieron la grandeza de Dios cuando vieron ahí, hermanos, dice ahí en 2 de Crónicas, capítulo 20, note, hermanos, que dice, luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Y viendo entonces Josafat y su pueblo, viniendo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque ahí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca. Beraca significa bendición hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos, y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios, estoy leyendo 2 de Crónicas 20:29, cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Así que, hermanos, parece ser que este es el contexto en el que se ha escrito este salmo. El pueblo de Israel ve la victoria de parte de Dios. Y cuando comenzaron, dice el versículo 22, a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces pareciera ser, hermanos, que el regreso que ellos emprendieron a la nación de Judá, a la ciudad de Jerusalén, les hizo venir yendo y viniendo 3 días trayendo botín del ejército de Amón y de Moab. Y era tanto el gozo y tanta la victoria que ellos habían visto, que cuando ellos regresaban e iban entrando a la ciudad de Jerusalén, es evidente, hermano, y muy posible que ese fuera el trasfondo en el que es escrito el Salmo 48, donde dicen, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Ahora, refiriéndose a la ciudad de Dios, a la Jerusalén, ellos exaltan ese lugar como el lugar, el monte de Dios. Anteriormente, el monte santo se refería al monte Sinaí, que era donde Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel allá en Éxodo, donde Dios había mostrado su presencia, su poder, su gloria a la nación de Israel, donde les había dado las leyes. Hacía santo a ese monte la presencia de Dios que ellos identificaban. Pero ahora que David había traído el arca y que Salomón había edificado el templo de Jerusalén, ahora ellos identificaban como monte santo la ciudad de Jerusalén, que por cierto tiene una altura de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Es un monte, está sobre un monte la ciudad de Jerusalén. Y luego le llaman a la ciudad de Jerusalén hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y hermanos, qué tremendo, hermanos, cómo se refiere a la ciudad de Jerusalén en un sentido poético, pero también en un sentido profético, como la ciudad de Jerusalén es una hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Cuando habla del gran rey lo usa con mayúscula y está refiriéndose a Dios, no a David, no a Josafat, sino al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y hermanos, en un sentido profético les digo, podemos identificar esta Jerusalén que existió en esos tiempos, que existe hoy en día, con la Jerusalén celestial. Dios nos habla de una Jerusalén celestial, que nos habla de ese lugar que Dios ha preparado para nosotros y le llama la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es descrita, hermanos, en el libro de Apocalipsis y en otros lugares, hermano, como ese lugar que Dios ha preparado para cada uno de nosotros que le amamos. Vemos, hermano, que la ciudad de Jerusalén
se identifica en Apocalipsis hasta el final de la Biblia como ese lugar que desciende, donde estaremos morando los creyentes por toda la eternidad. Note, hermanos, en Apocalipsis, estaba buscando el texto, pero la computadora está un poquito lenta. Pero en Apocalipsis, hermanos, vemos el capítulo 20 cuando habla del milenio, el 21 de los nuevos cielos y nueva tierra, y en el capítulo 21, versículo 9, dice Juan: vino entonces a mí uno de los ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y 12 nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Y vemos la descripción de la Nueva Jerusalén como ese lugar con sus calles de oro, con su mar de cristal, un lugar, hermano, que alguien se dio a la tarea, porque nos da las medidas, y alguien se dio a la tarea de calcular cuánta gente cabría en ese mundo, en esa ciudad celestial. Y bueno, hermanos, se dio a entender que si el 20% de la población del mundo pudiera ser salva, alcanzaríamos una gran cantidad de terreno en esta ciudad. Hermano, la ciudad de Jerusalén es el lugar que Dios ha preparado para nosotros. Es cuando la palabra de Dios dice: el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El sentido que Jesús está dando es básicamente eso, lo que pasaba en una boda. En un compromiso matrimonial, el novio venía a pagar la dote y pedir la mano de la novia para casarse, pero no se casaban en ese momento. El novio dejaba a la novia ahí en casa de sus padres, se iba a la casa de su padre para preparar un lugar para la esposa. Y cuando el lugar estaba preparado, luego el novio venía por la novia y la llevaba consigo para traerla a la casa que había preparado para ella. Esto es una representación maravillosa de lo que Cristo hace por la iglesia. Él vino a pagar una dote, un precio por nosotros, y no fue dinero, fue su sangre vertida en la cruz del Calvario. Él dijo que iba a la casa del Padre para preparar lugar para nosotros. Si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y hermano, es lo que el Señor ha hecho, preparar esta nueva Jerusalén para nosotros. Entonces, en un sentido profético, la Jerusalén terrenal es una imagen, una figura de la Jerusalén celestial. Cuando regresa el pueblo de Israel de la victoria que tuvieron contra los moabitas y amalecitas, o bueno, más posiblemente, porque Sennacherib vino a invadir Jerusalén, pero también vemos que ellos salieron en la batalla contra los amonitas y moabitas para tomar el botín del despojo. Y cuando ellos regresan muy contentos, alaban a Dios, exaltan la gloria de la Jerusalén donde ellos estaban. Dicen: sus palacios Dios es conocido por refugio. Y algo hermoso que podemos encontrar, que Dios es como lo habíamos visto en los salmos anteriores, es como un refugio donde estar seguros, donde estar protegidos. Dios les había mostrado la victoria que les había dado contra sus enemigos, y ellos sabían que podían confiar en ese Dios, porque Dios los había cuidado y los iba a cuidar en el futuro. Porque aquí dice: los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Es un sentido poético. Cuando vienen los de Moab, los de Amón, ven la Jerusalén, la ven resplandeciente, la ven gloriosa, pero no fue la construcción, no fue ese característico color que tiene, como le llaman, la ciudad dorada. Yo nunca he estado en Jerusalén, sueño con un día poder conocerla, pero las imágenes que he visto y los testimonios que he escuchado dicen que es algo muy glorioso llegar y muy impactante ver desde lejos. Tengo una fotografía por ahí que alguien me regaló, me trajeron de Israel una fotografía de la Jerusalén, una visión desde lejos, y se ve algo deslumbrante, algo asombroso, algo maravilloso. Pero dice: estos enemigos viéronla y se apresuraron a huir. Y no fue
la ciudad de Jerusalén, sino Dios, que tomó el control de la situación y derrotó a los enemigos. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Las naves de Tarsis era una identificación que tenían ellos de barcos, hermanos, que eran de una elaboración sorprendente, una elaboración muy maravillosa, porque estas naves, hermanos, no eran cualquier nave. Estas naves, hermanos, eran barcos que eran construidos para hacer los viajes más largos, hermanos, que se podían hacer. Dice la Biblia que Salomón tenía una flota de naves de Tarsis que se había asociado con Irán. Vemos este rey, hermano, de Tiro, se asoció con Salomón para cada 3 años. Es lo que duraba el viaje de un barco desde donde estaban ellos, desde las tierras cercanas a Jerusalén, desde los mares hasta Tarsis, que era la región que comprendía la península ibérica, lo que hoy en día, donde está ubicada España, donde está ubicado más o menos es el extremo del continente europeo. Entonces eran los límites de lo que podría abarcar para ellos lo último de la tierra, eran los viajes más extremos. Entonces las naves de Tarsis se construían con una constitución muy fuerte para soportar todas las inclemencias del tiempo y todos los problemas que pueden enfrentar en un viaje de 3 años de ir y regresar. Primero de Reyes 10:22 dice que el rey tenía una flota de naves de Tarsis con la flota de Irán, y una vez cada 3 años venía la flota y traían oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Entonces, hermanos, eran barcos indestructibles. Se creaban esos barcos para que soportaran cualquier circunstancia. Pero dice la Biblia, con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Dios tiene el poder para destruir los objetos más poderosos que el ser humano puede construir. Cuando Dios determina destruir algo, no hay poder que le resista. Dice ahí, como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Ellos están celebrando la victoria que Dios les dio. Cuando regresan a Jerusalén, están contentos, están gozosos de ver el poder de Dios, de exaltar a ese Dios y de reconocer lo que Dios hizo a favor de ellos. Y esto nos trae una enseñanza a nosotros, mis hermanos. Muchas veces usted no alcanzamos a dimensionar la grandeza de Dios porque no le damos a Dios el crédito de las cosas que suceden en nuestra vida. A veces Dios, hermano, obra en nuestro favor en circunstancias maravillosas. Cómo nos ha dado salvación, cómo nos ha librado de peligros, cómo ha suplido necesidades, cómo nos ha sacado adelante de enfermedades. Y a veces lo único que hacemos nosotros es darnos la gloria o el crédito a nosotros mismos diciendo, yo vencí al COVID, yo vencí al cáncer. No, no fuiste tú, fue Dios quien te dio la victoria. Y eso es lo que ellos están entendiendo y teniendo cuidado de hacer en este salmo. Los hijos de Coré dicen, lo oímos y lo hemos visto. ¿Cuándo lo oyeron? Las historias que ellos tenían del pasado, cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cómo Dios los libró con mano poderosa, cómo Dios destruyó a los egipcios, lo oyeron. Pero dice, ahora lo hemos visto. ¿Se acuerdan de Job, que hace esa declaración? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es lo que oímos y otra cosa es lo que vemos. Debemos buscar no solamente oír el poder de Dios, la grandeza de Dios, sino verlo en nuestra vida cuando confiamos en Él y cuando dependemos en Él. Una gran enseñanza en este capítulo es que no solamente oigamos, sino que también veamos con nuestros propios ojos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. No se conforme con oír lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, lo que Dios hizo por aquellos que fueron cambiados, transformados. Cuando usted oye personas decir, Dios salvó mi matrimonio, Dios restauró mi hogar, no se conforme con oírlo. No solamente lo oiga, ahora usted véalo en su propia vida, siguiendo el ejemplo de esos que confiaron y buscaron a Dios en medio de sus aflicciones. Como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos, la ciudad de nuestro Dios, y la afirmará Dios para siempre. Una esperanza, una confianza en el pasado da una esperanza para el futuro. Lo que hemos oído, lo hemos visto, y lo que hemos visto nos da esperanza para el futuro. Qué hermoso, hermanos, es poder aprender de la palabra de Dios
lo que Dios nos da para el pasado es una historia y una enseñanza que nos conforta en el presente para verlo, y luego dice, la afirmará Dios para siempre. Como Dios es poderoso, hermanos, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Una buena enseñanza que debemos nosotros aprender de este salmo, acordarnos de la misericordia y hablar de la misericordia de Dios. Nos acordamos de tu misericordia, Dios. Spurgeon decía, hermanos, en un mensaje que él predicó sobre este capítulo, sobre este versículo, y retaba a la gente diciendo, mira, ¿te acuerdas de los errores de la gente? Y siempre los resaltas, le decía a los hermanos de su congregación. Siempre estás criticando al pastor, siempre estás criticando a la gente, siempre estás criticando los errores de otros. ¿Por qué no, en lugar de acordarte de los errores de medio mundo, te acuerdas de las misericordias de Dios? Si por un día dejas de quejarte de tus circunstancias y empiezas a hablar de la misericordia de Dios, las cosas cambiarían en ti mismo y en las demás personas. Nos acordamos de tu misericordia en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor, hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. El propósito, hermanos, que el pueblo de Israel entendía que Dios estaba actuando, era que más allá de la nación de Judá, más allá de la ciudad de Jerusalén, más allá del rey Josafat y de los que estaban, los hijos de Coré, que estaban escribiendo este salmo, el propósito, hermanos, era que el nombre de Dios y su loor llegara hasta los fines de la tierra. Siempre en la Biblia vemos el enfoque misionero. Vemos el plan de Dios para que todos los confines de la tierra escuchen y conozcan el poder, la justicia y la maravillosa gracia y misericordia de nuestro Dios. Dice el versículo 11, se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Vemos, hermanos, que todo esto es algo que trae alegría, gozo al pueblo de Israel. Cuando habla de las hijas de Judá, habla de sus ciudades, habla de todos los que conformaban parte de la nación de Judá. Se alegrarán, se gozarán por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. Los salmistas, los hijos de Coré, están declarando y están diciéndole al pueblo de Israel, ustedes tienen que estar seguros de conocer con detalle las obras que Dios hizo, contar sus torres, mirar los detalles, mirar las cosas que Dios ha hecho para que se lo cuentes a la generación venidera. Una tarea muy importante que nosotros debemos también aprender de este salmo es el no solamente nosotros asegurarnos de conocer a Dios, de oír de Dios, conocer a Dios, lo que hemos oído, lo hemos visto, dice aquí el Salmo 8, el 48:8, como lo hemos oído, así lo hemos visto, pero asegurarnos también de contárselo a la generación venidera. Una de las tragedias más grandes en la nación de Israel, en Jueces capítulo 2, versículo 10, dice que murió Josué y murieron todos los ancianos, y después de ellos, dice la Biblia, se levantó una generación que no conoció a Jehová ni la obra que había hecho en Israel. Una de las tragedias más grandes, hermanos, cuando nuestros hijos no conocen lo que nosotros conocemos de Dios. Y es un problema de declive y degradación espiritual. Cuando los hijos de Dios no conocemos realmente a Dios y no lo vemos actuar en nuestra vida, lo que oímos no lo vemos en nuestra vida, menos lo contamos a nuestros hijos, y se hace una brecha generacional en la que personas, nuestros hijos, nuestros nietos, pueden fácilmente olvidarse de Dios. Una de las maneras que podemos asegurar continuar el legado espiritual para nuestros hijos, nuestros nietos, es contarles las obras de Dios. Es dar testimonio con nuestras manos, con nuestra boca, es hacerle entender a nuestros hijos que todo lo que tenemos viene de Dios. Es enseñarles todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo Dios tiene misericordia. Qué hermoso cuando un padre le hace a su hijo conocer, miren, este es el Dios a quien servimos. Un día estábamos en esta situación, oramos a Dios, Dios contestó. De vez en cuando, hermano, en lugar de que cuando sus hijos vienen a pedirle algo, usted agarre y les diga, sí, vamos a la tienda.
¿Por qué no les enseña usted a confiar y a conocer a ese Dios? ¿Por qué no le dice, ok, mijo, ahorita yo no puedo comprarte zapatos, ahorita no puedo comprarte este libro, estas cosas que necesitas, pero vamos a orar y vamos a dejar que Dios nos supla para esta necesidad? Trabajamos, hacemos un plan, Dios suple, y que ellos conozcan la manera como Dios trabaja y cómo Dios obra en nuestra vida. Versículo 14, el último, y perdónenme que vaya muy rápido, pero parte de ello es el tiempo que tengo que ahorita ir a la iglesia. Pero dice el versículo 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y termina diciendo, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué hermoso, hermanos, es pensar, ver cómo Dios no solamente ayudó a la nación de Israel, de Judá, con el problema que tenían con sus enemigos de Amón y de Moab, no solamente los salvó, no solamente los libró, les dio un gran botín, una gran recompensa que ni siquiera pudieron trasladar desde el campo de batalla hasta donde estaba la nación de Judá, ni siquiera pudieron con todo lo que Dios les estaba dando, y ahora ellos están declarando, ese es nuestro Dios, eternamente y para siempre. No solamente nos libra, no solamente nos ayuda, no solamente nos bendice, pero también nos guiará aún más allá de la muerte. Qué bueno es confiar, hermanos, en ese Dios. Ningún bien, ninguna persona, ninguna institución puede abarcar para nosotros más allá de la muerte. Personas tienen pólizas de seguro. Fíjese, el día último del año, justo el 31 de diciembre, estábamos en la iglesia y tuvimos, hermanos, el culto de fin de año. Terminamos a las 12:30 de la noche el servicio, y en lo que se iba la gente, nos tomábamos fotos, nos dieron la 1:30 de la mañana en la iglesia. Agarré a mi familia, dije, vámonos. Nos fuimos, hermanos, por un camino que es un poco más peligroso, porque es el libramiento, corren trailers y muchos carros rápidos, una vía rápida. Y ahí vamos a llegar a la casa y nos paramos en un semáforo y venía un borracho atrás, hermano, y ¡pam!, nos chocó en el carro. Y, hermano, se iba a ir. Yo corrí a cerrarle el paso y le dije, oye, te vas a ir, me pegaste, mira mi carro, lo dejó todo golpeado. Se baja el hombre todo borracho, se baja tambaleando, y le digo, ¿traes seguro? Y dice, es que no debo ni andar trabajando en la camioneta. Dice, andaba en la camioneta de su trabajo, la póliza estaba vencida, él andaba borracho. Le dije, ¿sabes qué, mi amigo? Pues ni para qué andemos aquí con problemas. Va a venir la policía, te van a llevar arrestado, te van a quitar la camioneta, te van a correr. No podemos confiar ni siquiera en las pólizas de seguro, que muchas veces no cubren los daños, pero en Dios podemos confiar. Aún, hermanos, que nosotros muramos, aun que enfrentemos circunstancias de lo peor. ¿Qué es lo peor que puede pasar en la vida de una persona? Pensamos, todo tiene solución menos la muerte. El ser humano pone históricamente la muerte como la peor condición o la peor circunstancia que se puede enfrentar. Pues la Biblia nos dice, aún ahí, Dios es capaz de guiarnos, de ayudarnos y aún de salvarnos, aún más allá de la muerte. Qué hermoso saber, hermanos, que tenemos un Dios. Este es Dios nuestro eternamente y para siempre. Un Dios que no solamente puede ayudarte en tu matrimonio, no solamente puede ayudarte en tus deudas, no solamente puede ayudarte en tu enfermedad, no solamente puede ayudarte con tus hijos, pero aún en la muerte Dios es capaz de darnos esperanza, de darnos ayuda y de guiarnos más allá a la eternidad. Había un sentir de entendimiento de que había vida después de la muerte, y la hay. ¿Qué pruebas tenemos? Bueno, una prueba fehaciente es la veracidad de la palabra de Dios y la declaración que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después, sí, hay un después de la muerte, está el juicio de Dios. Y en el juicio de Dios hay dos lugares donde puede ir nuestra alma, al cielo o al infierno. Y en uno de esos dos lugares tú y yo tendremos que pasar la eternidad. Más vale, si tú estás escuchando esta transmisión, tal vez alguien te compartió, tal vez alguien puso el enlace y dices, pues a ver de qué se trata. No es un accidente que estés escuchando esta mañana.
Hubo muchas trabas para la transmisión, no funcionó el equipo de cómputo, ya no jaló la cámara de la computadora, tuvimos que entrar con el celular, pero queremos decirte que hay un Dios que puede ayudarte aún y puede guiarte más allá de la muerte. Dios puede dar garantías, Dios nos da promesas que abarcan aún más allá de la muerte. Entonces el Salmo es escrito en medio de una dificultad en la que Dios obró, pero hermano, amigo, todavía hay situaciones en las que Dios puede ayudarnos en cualquier circunstancia, aún en la muerte. Dios nos da esperanza. Si tú no sabes a dónde iría tu alma el día que tú murieras, hay un Dios que puede guiarte aún más allá de la muerte. Hay un Dios que puede salvar tu alma y darte vida eterna. Y ese Dios está en los cielos. Y ese Dios vino a este mundo a morir en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Y ese Dios está dispuesto a perdonarte. Puedes mandar un mensaje de texto. Puedes escribir un mensaje aquí en los comentarios. Si es que tú quieres saber cómo ir al cielo el día que tú mueras. Nos tomaremos el tiempo para contactarte, para darte un mensaje importante de parte de Dios. Y si tú necesitas ayuda espiritual y necesitas que oremos por ti, mándanos un mensaje. Con mucho gusto estaremos para servirte, pero es importante que tú te acerques a ese Dios. Es importante que busques una buena iglesia donde congregarte. Si estás cerca del área metropolitana de Monterrey, nuestra iglesia está en Escobedo. La dirección es calle Mariano Arista, número 1007, Colonia Los Altos, en Escobedo, Nuevo León. Pero para ser guiados por Dios más allá de la muerte, básicamente te digo, hay 4 cosas que debes entender. Número 1, somos pecadores. Por nuestros pecados. Número 2, merecemos ir al infierno. Número 3, Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Y número 4, lo único que Dios nos pide es poner nuestra fe y nuestra confianza en Él. Hubo 2 ladrones crucificados al lado de Cristo. Uno fue soberbio, se burló de Dios. Si tú fueras hijo de Dios, te salvarías a ti y a nosotros. Pero hubo otro que fue humilde para reconocer que él necesitaba ayuda. Volteó con Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y así, mi amigo, mi hermano, Dios está aquí donde estoy yo, pero está ahí donde tú estás. Él te está viendo y te está escuchando. Si tú quieres pedirle a Cristo que salve tu alma, Él te puede guiar más allá de la muerte, te puede salvar, te puede llevar al cielo. Solamente necesitas poner tu fe y tu confianza en Él. Y si quieres hacerlo en este momento, Dios está poniendo en mi corazón que hagamos la oración para que tú le pidas a Cristo que te salve y te lleve al cielo. Así es de que no lo hacemos comúnmente, pero de vez en cuando debemos hacer esto, guiarte para que puedas pedirle a Cristo que salve tu alma. Si tú quieres pedirle a Cristo, te voy a invitar a cerrar los ojos y a hacer conmigo esta oración. Con todo tu corazón, dile a Dios, Señor Jesucristo, reconozco que he pecado, que por mis pecados merezco ir al infierno, pero yo no quiero ir al infierno. Por eso te pido que me perdones de todos mis pecados. Entra en mi corazón, yo te recibo como mi Salvador. Gracias por morir en la cruz y derramar tu santa sangre para limpiarme de mis pecados y llévame al cielo cuando yo muera, porque pongo toda mi fe solo en ti. En el nombre de Cristo. Amén. Dios, este es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. El Salmo 48, un salmo de victoria que nos enseña la misericordia, la bondad y la gracia de Dios que todos debemos reconocer. Bueno, querido amigo, amiga, si tú le pediste a Cristo entrar en tu corazón, no por repetir palabras, sino por poner tu fe en Cristo, Dios dice que este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene Hijo de Dios no tiene la vida. Hasta aquí llegamos con la meditación de este salmo. Perdónenme que sea bien rápido. Bueno, pues no tan rápido, estuvimos 1 hora. Pero bueno, creo que hay algo que podemos comprender y aprender. Espero que Dios haya hablado a su vida en estos pasajes. Y bueno, mañana nos vamos a conectar con la ayuda de Dios, hermano. Si no funciona la cámara, si no funciona la computadora, nos vamos a conectar a través del teléfono celular. Creo que está bien.
creo que cumple el propósito. Y bueno, hermanos, con la ayuda de Dios, mañana leeremos el Salmo 49 y estamos muy bien avanzando en este estudio de leyendo la Biblia juntos. Le animo, hermano, a que haga el propósito de leer su Biblia completa este año 2024. Mañana daré más detalles, pero voy a hacer el reto a cada uno de los que escuchan esta transmisión que no solamente estudiemos un versículo, un capítulo diario, sino que también leamos toda la Biblia este año 2024. Si usted lee 4 capítulos diarios, hermano, si empezó el 1 de enero, 4 capítulos diarios, usted habrá leído la Biblia para el 4 de noviembre completita. Pero si empieza hoy, digamos hoy es 3 de enero, se extendería al 6 de noviembre. Todavía podemos alcanzar a leer toda la Biblia. Entonces este año lo que voy a hacer es irlos guiando desde hoy. Voy a decir, hermanos, hoy vamos a leer capítulos Génesis 1 al 4. Podemos empezar hoy. Y voy a empezar yo con ustedes. Ya empecé el lunes, pero puedo volver a empezar. Y guiarlos en este proceso de lectura bíblica. Y cada día vamos a tratar de avanzar 4 capítulos. Entonces el reto va a ser, y es un reto muy firme, que lea estos 4 capítulos hoy. Mañana voy a preguntar quién los leyó. Y acompañen diciendo, ya los leí. Si va más adelante, ponga, ya los leí, pues ya los leyó, pero en este año. Entonces, vamos a avanzar en este proceso, Génesis 1 al 4, hoy. Y mañana vamos a preguntar quién hizo el reto del día, leer 4 capítulos. Entonces, juntos vamos a leer la Biblia, no solamente en un estudio como lo estamos haciendo, pero también de manera sistemática leer toda la Biblia. Gracias por su atención, por su tiempo, hermano. Que Dios los bendiga. Oren por su siervo. Voy a estar compartiendo varias sesiones esta mañana y esta tarde. Y que Dios nos use para impactar vida de jóvenes con la palabra de Dios. Gracias, que Dios los bendiga. Y nos vemos mañana.